no la cátedra que uno puede decir, uy, no, van a hablar de religión, uy, no, qué pereza, no. El padre, las veces que ha venido al cartel, o sea, se echa unos cuentos chéveres en los que aprendemos y donde nos ponemos a pensar también, porque el tema de la religión también, yo digo que entra ahí en el tema paranormal, el saber si de pronto si eso es verdad lo que dicen los libros, no es verdad, si esos milagros ocurrieron, si eso que nos cuenta la historia, pero cada quien puede sacar su propia conclusión. Monseñor, antes de que nos diga esta noche qué nos va a enseñar, hablaba yo de unas preguntas que estamos haciendo para la gente que está en redes sociales y me gustaría hacerle la de ayer. ¿Existen los milagros? ¿Cuál es esa respuesta para usted? Claro, yo creo que mi propia vida es un milagro después de pasar tantas cosas en la vida. Y a través de, precisamente fue a través de un milagro, una sanación de una señora, cuando yo estaba de seminarista, que cambió, transformó, digamos, esa concepción de que los milagros no existen a que sí existen. Y en estos años de ministerio yo he visto muchas cosas sorprendentes, sanaciones de cáncer, de SIDA, liberaciones, exorcismos, milagros financieros. Dios es muy grande, Dios es muy poderoso. Y aunque hayan pruebas científicas de que se da el milagro, porque la ciencia no puede explicar como algo que la ciencia, el método científico no pueda demostrar, pero son una cuestión de fe y una cuestión de creer que para Dios no hay nada imposible. Los milagros para el Padre. Y la pregunta de hoy, Monseñor Andrés, ¿existe el infierno? Claro, el infierno, ese infierno de Dante, que le atraviesan un tridente y lo ponen a cocinar en fuego y ahí como un pollo de asadero, le empiezan a dar vueltas y vueltas en la paila del infierno. No, ese no existe, ese no es real. Ese infierno que sigue de las llamas y el diablo allá y la hoguera y eso, ese no. No, hay símbolos de cómo sería el infierno. El infierno es estar alejado de Dios, sea aquí en este mundo terrenal o en otra dimensión. El infierno sería otra dimensión en la cual habría tristeza, soledad, amargura, porque de Dios proviene todo lo bueno, ¿no? Y esa idea de que el cielo es nubes y está Dios con barba, con una bata blanca y una cítara ahí tocando y trararán de barba, tampoco es. Dios es el centro de todo, es poderosísimo, y entonces el reino de los cielos sería un lugar donde está la paz, la tranquilidad, la alegría, la felicidad. Y el infierno sería el caos, la confusión, la tristeza, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, que podemos vivir un infierno acá en la tierra, o podemos, cuando desencarnemos, podemos irnos a esa otra dimensión. Padre, alguien que tiene una vida aquí tranquila, cómoda, ahí sí como dicen, vienen dinero, amor y salud, y no está aferrado a Dios, ¿estaría en el infierno? Así su vida sea tranquila y buena. Depende, es el último instante del ser humano, y la misericordia divina, gracias a el sacrificio que Jesucristo hizo para nosotros, nos da la oportunidad de pedir esa misericordia y poder ir al reino de los cielos. Eso es lo que llaman a veces los santos óleos. Cuando la persona ya va a morir, y llama como al Padre y dice, tráigame un Padre que yo quiero que me libre de mis pecados para subir a los cielos. ¿Usted se refiere mucho a eso? Así uno no haya creído en Dios en toda la vida, ya tiene una vida tranquila, ya cuando uno está en esa recta final, ¿usted dice eso, como hacer ese llamado a Dios o al Padre? Claro, es que el que no haya cometido pecados graves no quiere decir que no haya cometido pecados. Todos cometemos pecados, como la mentira, si es grande o es pequeña, es mentira. La envidia, la soberbia, bueno, de ahí todo lo que quieran. Entonces, eso me acuerda de un obispo que es de la congregación, que lo llamamos el despachador. El despachador, ¿por sí, qué? Porque es que se lo llaman y ese solo da los santos óleos y se va. Ya, chao. Sí, es para que llamen todos los que tengan suegras, llámenlo para que les dé la bendición y los despache rapidito. Lo que pasa es que, bueno, los santos óleos, hay 3 cosas en ellos. Y eso es algo muy, muy especial para el que lo vive y para el que lo practica, ¿no? Es una unción con un aceite en el cual le pedimos a Dios una sanación, pero también le estamos pidiendo de que tenga misericordia. O sea, que haga un milagro y lo sane y lo levante, o tenga misericordia de él y se lo lleve. Entonces, eso hace un efecto físico en la persona y espiritual. Ya viene
la otra parte que es el perdón de los pecados y la absolución. Entonces en Juan aparece, los pecados que ustedes perdonen en la tierra serán perdonados en el cielo, lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Entonces hay como esa potestad de perdonar, eso es lo que nosotros creemos. Y muchas veces, y yo he tenido el caso, y muchos sacerdotes hemos tenido el caso, que hay personas que no parten hasta que uno no les hace la extrema unción, que es la reconciliación. Así no puede hablar, así está en un estado de coma, digámoslo así, inducido o transitorio. El espíritu como que siente que recibió esa bendición, esa unción, y ya su espíritu puede exhalar, lo llamamos nosotros, o sea, puede descansar, puede irse. Y hay casos donde duran 2, 3, 4 días esperando hasta que llegue el sacerdote a que le imparta los santos óleos. Si no pasara eso en vida, padre, que uno, ni Dios, toda la vida tranquilo, al final también uno muere, ¿qué se ha imaginado usted que sigue después entonces? Si no, porque usted decía, bueno, si no estuvo con Dios y todo eso es el infierno, puede vivirlo aquí en vida, pero si en la vida no tuvo infierno y vivió una vida tranquila, alegre, pero no creyó en Dios, al final tampoco, en el segundo antes de morir, como que se aferró a Dios para eliminar sus pecados o algo, ¿qué cree usted que pasa después? Entonces, ¿el cielo se lo cierran? ¿Qué sucedería? No, él entra a un juzgamiento donde Dios le da la oportunidad de ir a una purga, a una limpieza, eso se llama... ¿El famoso purgatorio? El famoso purgatorio, es un estado donde usted empieza a recorrer sus pasos, usted empieza a limpiarse, usted empieza a purificarse, porque solo los que son purificados pueden entrar al reino de los cielos. El hecho de que no se haya matriculado en una iglesia o que no crea en un Dios definido no quiere decir de que usted sea mala persona. Lo que pasa es que usted tiene una forma diferente de actuar y de ser, pero mientras usted haya seguido la ley del amor, por eso a Jesús lo llaman el profeta del amor, en la cual el amor está todo, está la lealtad, está la paz, está la reconciliación, está todos los derechos humanos, está todo ahí para ser una buena persona, un buen elemento social. Mientras usted cumpla eso, a usted lo van a juzgar por la ley del amor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que usted muere, está en el proceso de desencarnación y a usted le dan la opción de que si usted se quiere ir a la presencia de Dios, tiene que pasar el famoso purgatorio, la purga, la limpieza, o si se quiere ir para el infierno porque pues a usted le agrada el cachón, o quiere quedar en el mundo intermedio, como muchos espíritus quedan errantes porque no les dio la berraca gana de irse. Muy bien, es la respuesta al Monseñor Andrés Tirado a la pregunta: ¿existe el infierno? Usted puede dar su comentario, repito, en @libro del cartel en Instagram, o ahorita que contemos historias más adelante y podrá dar su opinión, o en Twitter. Por ejemplo, aquí dice Patricia Varela Sánchez: pienso que el infierno sí existe, y es el mundo en el que vivimos, la vida que tenemos, las dificultades por las que pasamos o la guerra en la que vivimos. Pienso que aquí estamos para pagar todo lo malo que hicimos en nuestras vidas pasadas. Dice Montoya Marinster: buenas noches, yo creo que todo lo malo que hagamos lo pagamos acá, es como el karma, lo que damos, eso recibimos. Dice Heidi: existe, no como nos lo ha mostrado la literatura, el arte. El infierno es la conjugación de los males que pueden sucederle a una persona. Y desde ya pueden ir formulando la pregunta que quisieran publiquemos hoy a la medianoche, para que a lo largo de toda la madrugada, todo el día y toda la noche, la gente comente ahí. Bueno, Monseñor Andrés Tirado, ¿qué lo trae esta noche acá? ¿Qué nos quiere poner sobre la mesa? Bueno, un tema muy importante que hace 8 días hablamos de arqueología bíblica. Que estuvo muy bueno, las cosas como que la Biblia trata, o de hoy en día tratan de confirmar, sí, que sucedieron de lo que está en la Biblia. Exacto, sí, muy bien. Sí, y hay mucho tema para cortar en eso, ¿no? Y entre eso, un tema muy polémico que lo llegamos a tocar un poco, que es María Magdalena, y sería bueno hoy ondear un poquito sobre esta gran mujer. María Magdalena, ya mismo en redes sociales, ¿quién era María Magdalena? ¿Qué saben de María Magdalena? Envíen imágenes. A mí me encantan estos cuentos del Padre porque esos nombres que Él nos da, alguna vez los hemos oído. Seamos religiosos, no seamos religiosos. A usted le dicen María Magdalena y usted dice: ah, sí, yo he oído María Magdalena.
Algunos conocerán más de esta mujer, otros no. Pero por eso me gustan estos cuentos del padre. Porque los echa así, chévere. Y uno ya mañana puede responder, oiga, ¿usted sabe quién era María Magdalena? Claro, yo no soy el padre y que no sé qué, que era una señora, una joven, una niña. Bueno, entonces María Magdalena, y para hablar de María Magdalena, ¿a dónde tenemos que viajar, padre? Bueno, esto es una cuestión. Todo parte que debemos de empezar con un principio muy básico y fundamental. Es que la historia del cristianismo y de la iglesia ha sido fundamentada, sus bases sólidas son las mujeres. Desde la entrada de Jesús al vientre de María, Sí. hasta su resurrección y el crecimiento a través de los siglos de la iglesia. Las más espirituales, las más entregadas al servicio, las más encargadas, digamos, de la organización fueron las mujeres. La mujer es la base de todo en cualquier sociedad y en cualquier núcleo familiar. Es el estandarte de la organización. Uno de hombres es más el proveedor, aunque en estos tiempos ha cambiado mucho, pero en toda la historia de la iglesia la mujer es fundamental. ¿Qué es lo que pasa? Que ha habido lo que es el machismo judío y el machismo de las primeras grupos cristianos y de los apóstoles. Entonces la figura de la mujer la han ido echando a un lado, a un lado, a un lado. Ahorita vuelve a coger fuerza. Entonces debemos de entender que la misión de la mujer en la iglesia es fundamental. Y entre ellas está María Magdalena. María Magdalena. ¿Por dónde arranca este cuento? Bueno, nosotros debemos de entender que Gregorio I, en el IV siglo, le dio la idea, hoy amanecí con una visión súper espectacular. A Gregorio I. Sí, dijo, ya hoy se me ocurrió, voy a fusionar, voy a unir a todas las Marías, como las grandes prostitutas, la grande ramera, y claro, para que la gente venga y se identifique con el pecado y que María Magdalena era la más pecadora, la más zunga, La más necia. la más necia y necesita, y que claro, y la iglesia está para perdonar, y que usted cometió su error, pero viene arrepentido, y yo como soy la iglesia, yo lo perdono. Entonces ese cuento le funcionó hasta hace más o menos 200 años. Y esa era la imagen de María Magdalena, la prostituta, la ramera, la sinvergüenza que buscó a Dios y Dios la perdonó. Pero estamos hablando, María Magdalena, ¿en qué época vivió? Ella vivió, es contemporánea de Jesús. De Jesús. De Jesús. O sea, era de la época de Jesús y de los apóstoles. Era del convito, y ahorita vamos a hablar un poco sobre eso. Resulta que él cogió todas las Marías que estaban y de los diferentes pasajes de la Biblia, y las unió y dijo, esta es la misma. Y eso fue un gran error teológico, histórico y arqueológico. Ahora, ¿qué pasó? Hablando un poco de arqueología bíblica, como lo estuvimos hablando la vez pasada, todo el mundo se acuerda o le gusta, y a mí me encanta, esa remembranza que hacen los evangelios de la pecadora. Entonces, que todo el mundo la iba a apedrear. Usted acuérdese, en el Antiguo Testamento hay una ley que si a usted la encuentran prostituyéndose infraganti, la apiedraban. Si no la encontraban, usted podía ejercer, pero si a usted la denunciaban y la cogían infraganti, o sea, llegaban cuando estaban haciéndole cola fila y chao, y venga para acá. Entonces la llevaban a la plaza pública y ahí todos cogían piedra y la lapidaban. Entonces el relato es muy hermoso y en muchas películas sale donde Jesús está escribiendo en la tierra, hace un pescadito, hace una cosita y no sé qué, y entonces que a él le preguntan para probarlo, maestro, ¿qué hacemos con ella? Entonces ellos querían la oportunidad de apedrearlo, eso era lo que querían, porque si él iba contra la ley, inmediatamente era falso y tocaba matarlo. Entonces él les dijo, no, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice la escritura entonces, que los más viejos... ¿De ahí viene esa frase? Claro. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra a María. Ajá, a María Magdalena. Se supone que es María, pero no, ya vamos para allá. A María Magdalena, y entonces Jesús responde eso. Bueno, sí, si usted no es pecador, láncele la primera piedra. Y los más viejos, dice la escritura, los más ancianos fueron los primeros que se retiraron.
Después se acerca y le dice, no tengas miedo, si nadie te juzga, yo no te juzgo, vete y no peques más. Eso está en los evangelios. Pero resulta que haciendo el escudriño de los libros apócrifos, se ve que hasta el año 400 ese texto no estaba. Ese fue un texto que agregaron. O sea, es un texto que no se sabe si fue verdad o no fue verdad. En el Evangelio de Juan dice que Jesús hizo tantas cosas que no habrían libros en el mundo para escribirlas. ¿Qué se dice? Se dice que por tradición se cree que esa mujer adúltera, esa mujer prostituta, esa historia pasó, que fue tan apasionante, que fue tan poderosa, que los copistas, los que escribieron las diferentes traducciones a lo largo de la historia, sobre todo en el siglo III y IV, la agregaron en el canon. ¿Qué es el canon? Los libros oficiales. Ahora cogieron esa y cogieron otro versículo donde aparece que llega una mujer, le echa un perfume carísimo y con los cabellos le limpia, le enjuaga los pies a Jesús. Entonces este papa dice, no, es que a mí se me hace fácil juntarlas, aceite y agua las uno y listo, y queda así. Entonces María Magdalena quedó como la gran ramera, la gran prostituta que Jesús salvó, pero realmente ella no fue eso. Entonces ya hacer los estudios arqueológicos y hacer las investigaciones a la parte de la historia, María fue una líder poderosísima, que tuvo unas rivalidades terribles con Pedro, el apóstol, y que por eso la hicieron a un lado. Entonces, volvamos a entender esto. La iglesia necesita un chivo expiatorio, necesita una fórmula para que la gente, después de su pecado, vuelva arrepentida a la iglesia. Y dice, nos vamos a inventar que María Magdalena es la más puta de todas las putas, perdónenme la expresión. Y que esta mujer, después de hacer todo lo que tenía que hacer, Jesús la reconstruye y anda con él. Pero la realidad histórica, la realidad arqueológica, es que esta mujer era de la ciudad de Magdala, una ciudad que era muy rica. Y era una ciudad que manejaba muchas finanzas y que manejaba muchos recursos económicos, sobre todo del pescado y de prestamistas. Lo más seguro es que esta mujer haya sido una viuda que tenía mucho dinero, y que esta mujer, al escuchar a Jesús, se fue a buscarlo, porque todo el mundo estaba hablando de que había un gran Mesías, que había un gran Salvador, que hacía grandes milagros. Entonces María llegó a buscarlo. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Que María tenía más de 7 espíritus. El número 7 en la Sagrada Escritura quiere decir muchos, infinitos. ¿Qué quiere decir? De que ella estaba poseída, ella estaba atormentada. Y él a darle su liberación, porque los primeros que empezaron a seguir a Jesús fueron las mujeres y hombres también, que recibían milagros de sanación, de liberación, de abundancia, de progreso. Y coge a María y le da la libertad de expulsarle esos demonios, esos espíritus. Y ella empieza a seguirlo y se empieza a volver la cabeza número 1 del movimiento. Tanto así que económicamente ella y otras mujeres sostenían la economía de la misión de Jesús, y de los que primero empezaron a seguir a Jesús, y de los apóstoles que empezaron a seguir el camino de Jesús. Y es ahí cuando ella tiene, Jesús con ella tiene preferencias muy especiales, y empieza a haber una rivalidad con los apóstoles. Y es cuando los apóstoles se quejan porque él permanece mucho tiempo con ella, porque le enseña cosas que a ellos no les han enseñado, porque él es especial con ella. Y es ahí cuando empiezan a nacer muchas teorías y muchas historias donde dicen que María era la novia, la esposa, la mujer de Jesús.
El mundo paranormal se apodera de tu radio. Este es el Cartel Paranormal de la Mega. Bueno, ya vienen las conclusiones de María Magdalena esta noche. Ahí padre Andrés hablándonos de ella. En Instagram, ¿qué opina usted? ¿Existe el infierno? En @el libro del cartel, ¿existe el infierno? Es el tema para ustedes en redes sociales. Pueden dejar su comentario, por favor, sin pelear, nada. Cada uno puede dar su opinión de manera tranquila. Dice Toby Mosquera, nosotros mismos somos Dios y el diablo. Dice Rogelio, el infierno sí existe y es todo lo malo que te agobia y te trae sufrimiento. Ahí es donde pagas todo lo malo que haces. Dice Fog Gorilla, no existe tal cosa. Para mí es solo un mito inventado por los creyentes para infundir miedo con el fin de creer y seguir a Dios. Personalmente pienso que el infierno sí existe, dice Leal Andrés, y que, perdón, sí contradigo lo de muchas personas y lo del Padre, pero pienso que el infierno sí es un lugar lleno de fuego y sufrimiento, castigos. Para mí no hay vida pasada, solo la vida presente, que sería la que define si vamos al cielo o al infierno. Existe el mal y el diablo se ha revelado en varias ocasiones. Para mí existe el infierno, dice Fener Suárez. Numeral al cartel Pastores. Bueno, padre Andrés, entonces lo que usted decía ahorita, María Magdalena se vuelve la consentida de Jesús y por eso los chismes de que Jesús tenía algo con ella, tenía cuento con ella, porque los pastores decían, bueno, es la consentida de este señor, hombre, esa vieja no, hombre, esa es la consentida, entonces ya nos cae mal. Y empezaron las especulaciones de que era la novia, la amante, la mujer de Jesús. ¿Y en qué termina entonces la historia de María con Jesús y la vida de María? Bueno, ya vamos para allá. ¿Qué es lo que pasa? Es que los apóstoles habían muchas rivalidades. Ellos en sí trabajaban juntos, pero muchos se tenían envidia, celos. Muchos querían ocupar los primeros puestos. Muchos querían ser... Perdón, interrumpo. Una vez aquí hablamos de los apóstoles y para el que está en sintonía y quiere entender más este cuento que es muy chévere, de manera rápida, los apóstoles, uno dice los apóstoles, los 12 apóstoles. ¿Quiénes eran? Los 12 apóstoles, bueno... Amigos de Jesús, eran un grupo que se llamaba apóstoles, o así como para contarle fácil. Muchos eran seguidores de Juan el Bautista, entonces cuando lo matan a él, quedan como buscando, digámoslo así, otra opción y encuentran, digámoslo, hacen una transición a pasar a Jesús. Muchos eran familiares de Jesús, otros eran conocidos, otros se fueron conociendo en el camino. Entonces, habían los discípulos eran más de 72, que eran como los que estaban allegados, y de esos discípulos sacan a los apóstoles. Apóstol quiere decir enviado. Él necesita una estructura, un grupo de confianza, un grupo que esté con él. Entonces están las Marías, están las vírgenes, están ellos, pero necesita un grupo que pueda confiar en ellos y que pueda transmitir su legado. Entonces es cuando coge a 12 personas. Uno le sale tráfuga, que es Judas Iscariote, y después lo compensan con otro apóstol. Ellos son, digamos, la iglesia primitiva, ellos son el inicio, el cimiento de todo el cristianismo, son los que van a ir a todos los confines de la tierra y van a extender el cristianismo. Y es más, ellos ofrendan su vida porque la mayoría tienen muertes terribles. Después de pronto en otro programa hablamos de cada apóstol y la parte de su historia y su psicología, pero son los que transmiten, es el legado de Jesús a la humanidad a través de los apóstoles. Bueno, eso para que entiendan los apóstoles. Entonces, para volver a María, entonces los apóstoles, claro, estaban envidiosos, decían, Jesús ahora solo le pone atención a esta mujer, a María Magdalena, entonces es como la novia, la amante. Sí, esa es una historia, unas historias que nacen en la Edad Media sobre romances y sobre un hijo que Jesús habría tenido con amoríos con la Virgen, con María Magdalena, y que ella había quedado embarazada. Pero bueno, ahorita más adelante vamos para allá. Entonces, en los evangelios que se ve que la primera mujer, las mujeres son las que están con él en todo el tiempo. En los momentos felices, en los momentos de predicación, en los momentos de milagros y en los momentos cuando hay el gran problema, cuando hay la persecución, cuando a Jesús lo cogen, lo latigan, lo lastiman, lo humillan, lo maltratan, hacen vejámenes con él y todos los apóstoles salen corriendo a esconderse porque tienen miedo. Son las mujeres que están al lado de él. En el monte
en el Calvario, están las de Marta, las dos Marías, María Magdalena, y está la Virgen, y tiempo después son ellas mismas, cuando Él resucita, que ellas son las que se dan cuenta de que Él resucitó. Fueron a la tumba, no lo encontraron abierto, y el sudario estaba ahí, y dijeron, uy, se lo robaron, se lo llevaron, y ellas fueron las primeras que fueron a darle el mensaje a los apóstoles. Después Él se resucita, y es a María Magdalena que se le aparece y le da su saludo y le dice, vaya y dígaselo a los demás. Claro, ella va y todo el mundo se emberraca porque ellos son machistas, porque ellos son fundamentalistas, porque ellos dicen, ¿por qué esta vieja Jesús se le aparece y le dice esto y a nosotros no? ¿Por qué con ella tenía preferencias? ¿Por qué ella manejaba ciertas cosas económicas y de organización y nosotros nos hacemos a un lado? Es cuando empieza a haber una pugna entre Pedro y María, eso están en los evangelios apócrifos, que hacen de que los dos se separen y hagan ministerios aparte. Digámoslo, se da la resurrección de Jesús, se aparecen durante 40 días en varias circunstancias, viene el Espíritu Santo, Pentecostés, y cada uno dice, bueno, yo me voy a misionar, váyase usted con fulano, usted con sutano, cada uno escoge un sitio, pero lo que es las Marías, digámoslo así, la Virgen María, y aunque cuando estuvieron encerrados y allá llenos de miedo eran las que los alimentaban y los protegían, pero ya cuando salieron y ya están envaletonados y con fuerza y poder, y dicen, no, vamos a salir a misionar y que no importa lo que pase, ellas las empiezan a hacer a un lado. Es ahí cuando ya la historia la toman los apóstoles y nace lo que empieza a desarrollarse en varios continentes, en varios países, lo que es la historia del cristianismo a través de los apóstoles. ¿Qué pasa con María? La primera versión histórica que hay es que se va con la Virgen María a Éfeso y allá muere. Esa es una. Ok. Que es la más avalada por todos. Está la segunda, donde dicen de que por las persecuciones con José de Arimatea, con Lázaro, con Marta, con María de Cleofa y con otras, se van, digámoslo así, cogen un mini barco y terminan llegando a Provenza, a las playas francesas, y ahí empieza toda una historia diferente, en la cual dicen que iba con Sarita, que Sarita sería como la hija de Jesús y ella, y ahí empezaría toda una historia que llevaría hasta los carolingios, los reyes carolingios, para decir de que ellos vienen de sucesión de línea directa con Jesús. Algo que no se ha probado, ni siquiera hay textos, no hay ninguna información que vincule a Jesús con María en el sentido de que fueron amantes, novios, esposos, que en ese tiempo no se veía mal, en ese tiempo no había problema, al contrario, el rabino, el predicador, el que llevaba la palabra de Dios, era muy importante que tuviera hogar, hijos y tuviera su esposa. Entonces para ellos no hay documentos históricos. En el Evangelio de Felipe, que se encuentra en el 1800 algo en Mahatma Gandhi, donde dice Jesús tenía una predilección por María Magdalena y la besaba. El pedazo donde dice dónde la besaba no está, se borró. No, usted no puede decir. Pero así apareciera el libro donde era bueno, y realmente sí Jesús tuvo un hijo con ella. De pronto creo que lo juzgan es porque sería María Magdalena, que fue juzgada como de prostituta, y ese sería como el pecado, porque si, un ejemplo, si mañana se resolviera y dijera, oiga, sí, Jesús tuvo mujer y tuvo hijos en el planeta, ¿sería mal visto por la iglesia? O como usted dice, en ese entonces no era pecado ni nada malo. O sea, ¿qué tiene de malo? Mi pregunta es, ¿qué tiene de malo si algún día se confirma, y lo confirma la iglesia al decir, Jesús sí tuvo señora, o novia, o amante, lo que sea, y tuvo hijos? Sí, para mí no hay un conflicto, para mucha gente podría hacerlo. ¿Y por qué? Porque como ven a la figura de Jesús, al padre, como al padre sin hijos, sin esposa, sí, célibe, es como soltero, entonces es como ¿cómo así? que no, pero en realidad no le quita ni le pone. Pero si vamos a la parte histórica arqueológica, no hay señales por ningún lado, y eso se ha buscado porque
apasionados de ese tema hay mucho, donde hayan señales claras de que Jesús tuvo algo con María. Sí, es mucha gente interesada en buscar el legado de Jesús, ¿no? Muchísimo. Oiga, un abrazo al 359 un taxi. Eso por ese lado. Lo otro es que hay unos restos en Maximilo, allá en Francia, en Provenza, que se les atribuye a María Magdalena, pero las últimas investigaciones parece que es María de Cleofas, que es otra María del grupo de los apóstoles, digámoslo así, y que sí de pronto tuvo un hijo y era de uno de los apóstoles que viajó, porque fue un grupo de varios que se fueron para allá, para Francia. Entonces dicen de que María Magdalena estuvo en Francia, estuvo evangelizando. Después de 30 años de evangelización fue y se metió en una cueva y allá murió. El hecho es que no hay pruebas contundentes, pero sí hay mucho en la tradición, sobre todo medieval, que asocian a María Magdalena con Francia. Y de ahí pues todas las historias, Dawn Brown y toda esta gente, donde el cáliz, digámoslo así, el grial sería la sangre, que sería la descendencia de Jesús. Ahora, como usted lo decía, tuviera o no tuviera familia, tenga hijos o no tenga hijos, eso no le cambia los milagros, su divinidad, o lo que hizo, exacto. Su vida, lo que vino a hacer, es como lo hablamos la vez pasada, si es alto, gordito. Es más morbo la gente decir, bueno, ¿y quién eran los hijos y los nietos? Claro, y la sangre. Y hoy en día, ¿cuál será la familia de él? O sea, el árbol que se desprende, ¿quién viene de Jesús? Es que ese es el problema, no hay una línea, no hay antecedentes claros de eso. Por eso es que no se habla de que si realmente hay un linaje de Jesús como tal, son especulaciones. Oiga, padre, se me ocurre una pregunta, mi pregunta es absurda. Si Jesús tuviera un hijo, ¿quién sería el abuelo? Porque José no. No, el padre. José no, pues José estaba ahí con María, pero José fue el que dijo, yo no la embaracé. Eso fue un milagro y ahí fue el Espíritu Santo. Sí, que manipuló la genética humana. Y nació el niño Dios, listo, pero esa pregunta, si Jesús tuviera un hijo y el hijo preguntara quién es mi abuelo, entonces el abuelo sería Dios. Claro, porque es que Jesús siempre dice mi padre. Sí. Él no dice es que José. No. Él siempre dice el que me envía a mí, mi padre me envió. Claro, tendría. Y yo lo veo desde el punto de vista siguiente, de que si Dios Padre quiso tener hijos, un hijo, ¿cómo el hijo no puede tener hijo? ¿De acuerdo? ¿Me comprendo? Sí, claro, si Dios dijo, mi hijo es Jesús, voy a tenerlo, porque Jesús no puede decir, y yo bajar a mi hijo para que siga haciendo el bien o... Claro, pero eso es especulación. Esto es invento nuestro, el día que se supera, pues obviamente es noticia. Pero bueno, padre, entonces, María Magdalena, que es el cuento que estamos echando hoy, entonces, unos dijeron, esa se fue por a Francia con Sarita, ajá, que esa es como que la hija de Jesús, claro. Exacto. El chisme, el chisme de la época. Eso la embarazó, claro, eso fue, lo que pasa es que cuando ella se va, pasan muchos años después de la resurrección de Jesús. Y al final, la verdad de María Magdalena, por lo menos se sabe que no murió como decían que le iban a matar y todo eso por prostituta, eso no. No. Esa fue una historia que metieron en la Edad Media. Que la metió Gregorio. Claro, él se inventó toda la estructura para que todo el mundo dijera, ay, es que... Y por eso hay gente que dice que María Magdalena era prostituta. Claro, todo el mundo tiene eso bien metido en la mente. ¿Cierto? No, y ella no tenía nada que ver con esas actividades. Y al final entonces hay otro que usted dice que murió en otro lado, pero la verdad no está. No hay una certeza. Ese es el problema, es como San Pedro. Las últimas investigaciones dicen de que el cuerpo que está allá, posiblemente debajo del Monte Vaticano, de la Capilla Sistina, es de uno de los apóstoles, podría ser Pedro. Pero no hay el 100% de seguridad que sea. Entonces es muy berraco. Es que, padre, creo que si nos vamos a esa época, vamos a la época de Jesús, todo lo que hoy en día uno dice es muy poco lo de la verdad absoluta. Lo que usted decía, por eso hay tantos investigadores detrás del tema, pero que hayan cosas, por eso usted decía, la arqueología de bíblica es muy interesante porque todos quieren confirmar cosas de esa época, pero como hay tanto chisme y hay tanto libro, entonces en un libro usted encuentra, película. Esta era prostituta, y en el otro le dice, no señor, y en otro dice, no, era la novia, y en otro, es la mamá de la hija de Jesús. Entonces claro, eso se vuelve un 8,
Y por eso, y lo mismo pasa con Pedro y con una cantidad. Claro, también la parte histórica, hay una materia que se llama la parte histórica de Jesús, y es donde usted lo mira de la parte más humana, porque es que cuando se va a Occidente y crece el cristianismo, ya se pierde un poco esa parte humana de Jesús. No, que Jesús no tuvo rabias, no, que Jesús no tuvo sentimientos. Claro, fue un ser humano en toda su expresión, por eso está el dogma de que es verdadero Dios y verdadero hombre. Usted tiene las dos naturalezas. ¿La existencia de Jesús sí es 100% confirmada? Sí, claro. Ahora, la cuestión de que sea Dios para nosotros es algo personal y algo de fe. Pero Jesús histórico sí existió, y para otros era el mechudo normal, claro, que le dijeron que tenía que poder y cosas. Exacto. Pero no. Y el mentiroso, el estafador, porque así se dice en la escritura. Hablando de religiones para aprender, que a mí me encanta eso, aprender y que el oyente también aprenda, ¿qué religiones creen que Jesús es el Hijo de Dios? Ninguna, solo el cristianismo, catolicismo. Para todos es un iluminado, un maestro, el profeta del amor, un sabio. Pero que sea el Hijo de Dios, que Dios lo haya traído aquí a este planeta, el cristiano y el católico. Exacto, que bajó y vino a dar su vida para salvarnos, que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, solo nosotros. Y que después subió a los cielos y allá está otra vez con su papá. Y está allá y que va a volver. Y que están para el judío, ¿quién es Jesús? Es un sabio, un profeta, el profeta del amor. Pero uno más que vino a enseñar. Pero no, para ellos no. Hay judíos mesiánicos, que es un grupo muy reducido, digámoslo así, del judaísmo, que creen que Jesús es el Mesías, el Salvador. Pero ellos están no son ni cristianos ni católicos, ni plenamente judíos. Entonces, uno los ataca, los otros también, y ellos están como ahí, denme en pasito. Pero para el judío dicen, ese no es el Hijo de Dios. No, para el judaísmo ortodoxo tradicional no. No, Jesús es una vergüenza. Usted me corrige si voy a decir una burrada. Jesús es un miserable. Me corrige, el judío aún está esperando. Claro, él está esperando que el venga. Mesías. No ha venido. No nunca. Ha venido, nunca. Eso es lo que el judío está esperando. Exacto. Pero el judío... guerrillero, con fuerza, con poder. Pero el judío sí cree en... A ver, y usted para enseñar, ¿el judío cree en Dios? Claro, cree en Dios. Pero no ha venido el representante de Dios. No. Lo están esperando. Están esperándolo. Que puede ser mañana. Y van a decir, sí, ahora sí llegó nuestro Jesús. Este sí es el verdadero. Pero lo esperan. Para ellos Jesús es un pobre miserable. Porque para ellos nada de lo que él enseñó está con la tradición. Para ellos el ser soberbio, el ser como el rey David, un militar espléndido, que tuviera muchas mujeres, que tuviera mucho poder, que sacara a los romanos, que les trajera plata. El macho de la época. Mero, ese sí es el Mesías. Por eso llega Jesús y chocan. Claro, porque llegó el sencillo. Sí, pon tu mejilla si el otro te casca. Entonces el otro, olvídese diente por diente, ojo por ojo, y ábrase de aquí porque no queremos saber de usted. Ok, y es que eso es bacano dejarlo claro porque muchos a veces se confunden. Y obviamente son las religiones que más se nombran de pronto en nuestra sociedad, ¿no? Aquí en Colombia muchos dicen, venga, ¿cuál es? Y entonces Jesús, para estos quiénes son y para el otro. Y en fin, pero hoy la historia del Monseñor Andrés estaba centrada en María Magdalena, que sé que estoy seguro que muchos la hemos oído nombrar, pero muchos decimos, ¿ya quién era? Pero lo que el Monseñor ha dicho, juzgada por muchos, por ser la supuesta prostituta del pueblo, otros ser la consentida de Jesús, entonces por el apóstol la miraban como rayado, otros la mamá de la hija, al final otros la amiga de Jesús, y al final para los católicos, para los cristianos, para usted padre, María Magdalena, si me puede resumir esto, ¿quién era y dónde vivió su vejez o dónde quedó enterrada? Para mí está en Éfeso, y fue con la Virgen María que estuvieron allá. Fue una gran líder, una gran luchadora, fue una gran mujer, que ayudó a crecer y apoyar al cristianismo. Digamos lo que gran parte del éxito de Jesús fue que él fue incluyente con las mujeres, que después con los apóstoles se transformó esa parte por lo judío y por la parte del machismo, pero ella fue una líder poderosa. Es más, en el 2016 el Papa Francisco, que hace poco estuvo, la nombró santa
María Magdalena. Y hay muchos templos en Eso el le iba a mundo. preguntar, ¿María Magdalena es santa? Santa, desde el 2016 oficialmente para la iglesia. Esa es una forma en que errores que ha cometido la iglesia los han tratado de solucionar. Por ejemplo, Juan Pablo II pidió perdón por la Inquisición, por las cruzadas. Dijo, ay no, nos equivocamos con Santa Juana de Arco. Ah, es que pensamos que fue bruja y la quemamos. No, pero es una santa. Sí, y así, y entonces el Papa Francisco, que tiene una estrecha relación con la mujer y con María Magdalena, la rescata y entonces hace la gestión para que la nombren santa, porque le trata de a través de la historia borrar esa mancha de Limpiar vida, su pasado. de vida libidinosa, de limpiar todas esas impurezas, digámoslo así, que no cometió, que le echaron encima, simplemente por el hecho de ser muy berraca, muy puesta en su sitio y llegar a tener como el mismo liderazgo que los apóstoles. Pues ahí está, cada quien saca su conclusión, pueden ir a los libros, a la historia, al padre de su barrio, decirle, venga, para usted quién es María Magdalena, y usted escarbar la verdad, que la verdad suya es la que vale, porque lo que el Monseñor dice, no se sabe con realidad María Magdalena dónde terminó sus días, si de verdad de pronto quién tuvo una niña, quién, y lo que el padre decía, bueno, si Jesús tuvo una hija y tuvo cuento con ella, no es pecado, no era nada malo, pero entonces ¿qué habrá pasado? Son los misterios que el Monseñor Andrés nos trae, que me parece muy chévere. Hoy el de María Magdalena, si le interesa a alguno, le puede escribir en las redes de él, escríbale, oiga padre, oí el cuento de María Magdalena, ¿por qué no echa el cuento de José? En otro, ahorita que viene la época navideña, alguien veía en redes sociales que decía, ya preguntica quiero hacérsela, y podemos dar el tema abierto para después, que decían que el pesebre está mal representado a poner a José al lado de María cuando está dando a luz con las vaquitas y el bueno y todo, porque decían que él no había estado ahí presente. No, él sí estuvo ahí presente. Lo que pasa es que esa representación que nosotros tenemos del pesebre no es. Bueno, pero espera, demos eso. Eso es para más adelante. Lo podemos dar para y dentro. José ¿Sabe cuál? Bacano. José es fascinante. ¿Sabe qué tema le puedo encargar? Como esa historia del pesebre. Claro, sí, señor. Que ahí entran los Reyes Magos, que tienen un misterio enorme. Que eso es otro tema largo. Por eso, pero Ni metámoslo reyes ahí. ni magos. ¿Sabes? Entonces, exacto. Pero, exacto, lo voy a poner a tarea, padre. Hablemos del pesebre que en nuestra sociedad uno ve normal. Que uno ve El franciscano. los 3 Reyes Magos con su mirra, hierro y oro. Sí. Los Power Rangers y los pitufos. Bueno, hoy en día sí le meten los niños hasta 1000 cosas. El dinosaurio. Sí, el dinosaurio encima de María. Pero el pesebre ahorita hablan los 3 Reyes Magos, las ovejitas, el rancho, el ángel burro. encima, María, José, el divino niño y el burro y el buey. Sí, se ¿Cierto? pueden utilizar. Normalmente eso es el pesebre. Esa es una historia fascinante. Pero chévere que el padre nos traiga y empecemos para que entendamos un poco que a través de la historia nos han metido imágenes de hechos que no fueron reales, pero hay otros que sí son más reales y más profundos del que nosotros conocemos. Y en esa charla del pesebre, importantísima la famosa estrella. Ese es otro, Que veían, mejor los reyes para Claro. llegar, porque en esa época no había Waze, ni GPS, ni WhatsApp. Ni Oiga, WhatsApp. ¿por dónde es que Ni están? Waze. Nada, entonces, Sí, claro. pero que los guió una estrella que se dice que a lo mejor fue un ovni, que era un meteorito, una nave que algo los no dio. se sabe, Pero, bueno, el pero padre, eso lo hablamos ese pero el día. padre nos lo cuenta desde la parte católica, Mm. qué es lo del pesebre, quiénes eran esos que, los Reyes Magos, ¿de dónde vinieron? Porque claro, usted ve el pesebre todos los años, pero yo le hago ya una pregunta a usted. Por ejemplo, Melchor, ¿quién era? Usted dice, no, pues un mago. Un negro ahí. Un mago, sí, el negrito es del Melchor, pasado. y ya Del un mago. pesebre, el negrito del pesebre. Pero yo le pregunto, Es familia. yo le pregunto, ¿de dónde vienen? ¿De dónde venían los manes? Mm. O venían del mismo sitio, se encontraron en el camino, vivían en el desierto, eran ladrones del desierto, quisieron ayudar, quiénes eran, por qué no llegaron con una mujer. María, sí, de verdad, cuando le empezó a salir la barriga un momento a otro, ¿qué es ese cuento? Porque pónganse a pensar ustedes, decir al novio, ay no, me embarazó el divino niño. José que dijo, ay, venga, ¿cómo? Eso es complejo, eso es bien interesante. Se la pongo de tarea, padre, para adentro ya que claro, se eso acerca es para varios programas. Chévere que me empieza a echar el cuento de los reyes y del pesebre, ya que hoy por hoy se empieza a ver en todas partes, en todas las empresas, y me gustaría que ya cuando uno pase vea y diga, venga, aprendí,
que mire que ese rey venía de tal lado, el otro del otro, el otro, o que ni siquiera eran como los ponen en el pesebre. Fue mentiras que vinieron con eso, venían era pelados en caballo y venían era yo no sé hacer qué. Entonces, le pongo la tareita. Bueno, ya tenemos tarea, ya me matriculó. Tarea para eso, porque no, se me hace chévere. No, es que eso es muy fascinante. Y además, uno lo ve todos los años y no sabe qué está viendo. Claro, usted no le pone ningún uno dice, sentido porque no, usted el no pesebre, conoce la historia. Ponga los regalos al lado y esos manes les traían era plata, mareos, ¿y por qué les traían cosa a dos personas que eran como unos campesinos, claro, caminando como con un burro? Y entonces, ¿por qué van a venir reyes a traerme cosas? 617 kilómetros de donde estaban hasta Belén, imagínense, en burro, en el desierto. Dos personitas humildes, ¿y por qué los reyes para allá? ¿Quién fue el que le dijo, señores reyes, mire, les habla Dios, y allá van a ser, mijo, echen para allá, yo les voy a poner una nave espacial que los va a dirigir? ¿Quién sabe cómo el cuento? Bueno, sí, esa es versión Daniel. Esa es mi versión, que Dios le escribió por celular al rey y le dijo, papá, les voy a mandar una nave, me siguen, y allá llegamos. Eso. Pero bueno, padre, pues me encanta tenerlo aquí esta noche. No, ustedes, infinitas bendiciones. ¿Dónde lo pueden seguir? Sugerirle temas, cosas. Cursos para consultas, ayudas espirituales en sanación, liberación, progreso, medicina natural, ayuda, restauración de hogares, exorcismos, que es el área más especializada, el 600-3445 en Bogotá en las tardes, entre semana. En Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, en todas las diferentes redes sociales, Monseñor Andrés Tirado, Congregación Sacerdotal Internacional, Católicos Independientes. Ahí pueden seguir entonces al Padre Andrés. Monseñor, muchas gracias. No, a ustedes infinitas bendiciones, muchos éxitos y que María Magdalena los siga bendiciendo. Bueno, muy bien, Monseñor, muchas gracias. Ahí le puse a tareita, me interesa. No sé, lo del pesebre me llamó la atención porque en serio uno ve como esos... Fundo y interesante. Uno de esos reyes y dice, el pesebre, armémoslo. Y desde en su casa, ya armó el pesebre y usted ya va a armar eso. ¿Y qué es lo que está armando? Y de pronto, eso yo no sé si el padre le corresponde tema o algo, pero eso ya es más como, no sé, el árbol de Navidad. Ah, sí, podemos también, y Santa Claus, San Nicolás. ¿De dónde viene eso? Ah, no, eso tiene una historia. ¿Quién se inventó el árbol de Navidad? Bueno, eso es largo de hablar, pero esos interesante. Son temas fascinantes y temas que nos rodean todo el tiempo, que en esta época usted empieza a verlo en su casa, todo el mundo, y ustedes los reyes, ¿y qué son? ¿Quiénes son? ¿Por qué van? Porque además, tienen que ir en un orden, o si no su abuela lo regaña. Ay, no, el negrito no va ahí. ¿Es el segundo o el tercero o el primero? Familia. Todo eso. Ese tema es fascinante. Ya regresamos para oír historias y leer sus comentarios de redes sociales. ¿Existe el infierno? El mundo paranormal se apodera de tu radio. Este es el Cartel Paranormal de la Mega. ¿Quieres ser un profesional independiente de alto nivel en 8 semestres? Pensa diferente, elegí bien. Estudia odontología en el Colegio Odontológico Colombiano de Unicoc. Más de 40 años formando profesionales en odontología. Inscríbete ya en www.colegioodontológico.edu.com. Bogotá, registros NIES 1765, Cali, registros NIES 13414. Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Recuerda, estudia odontología en Unicoc. Inscríbete ya en www.colegioodontológico.edu.com. Llegó el nuevo iPhone 8. Lléveselo con el plan Cero Estrés, cero cuota de manejo, cero interés y cero papeleo. Aplica en iShop, Mark Center, Al Costo, Catronics y Movistar. Válido hasta el 31 de diciembre de 2017. Consulte términos y condiciones en www.davivienda.com. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Prepara tu mente y tus sentidos para el Festival de la Mega. Prepárate para Megaland. Este año con Carlos Vives, Déjame robarte un beso, J Balvin, Nicky Jam, mami, yo me siento tuyo. Yandel, Explícale lo que sientes. y muchos más. Megaland, noviembre 25, Parque Simón Bolívar. Si quieres ganar tus invitaciones, en tu radio sintoniza La Mega.
aquello que se brinda sin reservas, una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad. En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña con cariño. La FM, con las mejores historias para sus oyentes, siempre. Este año, el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría Mejor Entrevista en Radio es para Despertar FM. Los ganadores son Hassan Nazar. Por razones de seguridad, la vamos a llamar Ana. Quiero saber cómo es ese momento. Yamit Palacio. Que le prestó todos los servicios. Alejandra Uribe. A Claudia Joana Rodríguez. Felicitaciones. Siempre. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Con Servientrega tienes un centro de soluciones en tus manos. Desde tu smartphone puedes rastrear tus envíos, ubicar el centro de soluciones más cercano, hacer cotizaciones, solicitar recolección a domicilio y más. Servientrega, centro de soluciones. La FM, con las mejores historias para sus oyentes, siempre. Este año, el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría Mejor Entrevista en Radio es para Despertar FM. Los ganadores son Hassan Nazar. Por razones de seguridad, la vamos a llamar Ana. Quiero saber cómo es ese momento. Yamit Palacio. Que le prestó todos los servicios. Alejandra Uribe. A Claudia Joana Rodríguez. Felicitaciones. Siempre. Este año, el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, categoría Radio, es para los periodistas de RCN. Felicitaciones a Jairo Tarazona, ganador de la categoría Mejor Reportaje por su trabajo de Marquetalia a La Habana, Adiós a las armas, Los últimos días de la guerra. A Hassan Nazar, Yamit Palacio y Alejandra Uribe, ganadores de la categoría Mejor Entrevista sobre el caso de feminicidio en un centro comercial de Bogotá. Y a Catalina Gómez Ángel, de Noticias RCN y NTN 24, ganadora de Mejor Cubrimiento de una noticia en televisión por su trabajo La Toma de Mosul en Irak. RCN es la radio de los grandes periodistas. La Mega te pega al cielo. RCN, nuestra radio. Este año, el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, categoría Radio, es para los periodistas de RCN. Felicitaciones a Jairo Tarazona, ganador de la categoría Mejor Reportaje por su trabajo de Marquetalia a La Habana, Adiós a las armas, Los últimos días de la guerra. A Hassan Nazar, Yamit Palacio y Alejandra Uribe, ganadores de la categoría Mejor Entrevista sobre el caso de feminicidio en un centro comercial de Bogotá. Y a Catalina Gómez Ángel, de Noticias RCN y NTN 24, ganadora de Mejor Cubrimiento de una noticia en televisión por su trabajo La Toma de Mosul en Irak. RCN es la radio de los grandes periodistas. Continuamos con el cartel paranormal de la Mega.
Bueno, entramos en la última hora del Cartel de la Mega en este miércoles 22 de noviembre. Los sigo acompañando, Dani Tres Palacios. En la producción está Diego Bernal. Y a partir de este momento abrimos una hora llena de historias paranormales. Además de la historia, usted estará respondiendo a la pregunta de hoy. ¿Existe el infierno? Y de una vez voy a ir buscando la pregunta que se publicará hoy antes de cerrar el programa para que empiecen a opinar a lo largo de toda la madrugada, de todo el día y de toda la noche. La de hoy, ¿existe el infierno? Dice Jay Alberto. Hace 15 segundos publica esto. El infierno lo vivimos cuando nos aferramos a las cosas del mundo. Damos cabida a la envidia, a la lujuria, avaricia, atacamos al prójimo, endurecemos nuestro corazón y estamos de espaldas y alejados de Dios. Donde el falta en nuestra vida solo puede haber oscuridad y eso se traduce en mal vivir, un infierno. Sí creo que existe el infierno como un plano dimensional de agonía, sufrimiento y dolor, dice Aten. Si existe el bien, existe el mal, por lo tanto, si existe el cielo, existe el infierno. Rigi Rome. El infierno se hace todas las acciones erróneas, malas de las personas, es propio o compartido, depende de las implicaciones o gravedad de los malos actos del ser humano. Mael Azre dice eso. Numeral al cartel Pastores. Dejen su respuesta con ese numeral y las iré leyendo y también de paso saludándolos para no al final echar un poco de saludos ahí sin gracia, sino más bien leer su comentario y saludarlo de paso. Historias. Ajuste sus audífonos. Si está ya en su cama, cierre los ojos y dibuje cada historia. Dibuje cada fantasma que habla al oyente. Dibuje esa bruja, ese demonio, ese ángel. Eso es lo lindo de la radio, que usted fabrica su propia película en su mente a raíz del sonido de un oyente que se convierte en una historia. La Mega, buenas noches. Aló. Sí, aló, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? John Jairo Arboleda, de acá del municipio de Florida Valle. Desde Florida Valle. John Jairo, antes de su historia o lo que nos quiera aportar en esta noche, ¿usted cree que existe el infierno? Sí, claro, o sea, respetuosamente, pues yo asisto a una iglesia cristiana, ¿no? Sí. Y pues quiero opinar con todo respeto, o sea, respetando la opinión de los demás oyentes, pues claro, las escrituras son muy claras y pues yo me abaso a lo que está escrito allí, pues la verdad sí, hay un infierno como también hay un cielo y pues es muy respetable pues, por lo que muchas personas suelen de pronto pensar que el infierno uno mismo lo está viendo acá. Claro, uno acá en la tierra pasa muchas tribulaciones, problemas como lo que se está viendo hoy en día, lo que son las guerras. ¿Qué dicen? Usted dice que se basa mucho en las escrituras. ¿Qué infierno nos describen las escrituras? Pues las escrituras son muy claras, ¿no? Ellas son muy concretas. Dicen que, por ejemplo, cuando una persona fallece, muchos pensarán que según el procedimiento que uno haya hecho aquí en la tierra, uno así mismo tiene su paga. No, las cosas son muy concretas. Por ejemplo, hay denominaciones, con todo respeto, que opinan todo lo contrario. Las escrituras dicen que pues a raíz de lo que está escrito ahí, eso ellos dicen que eso fue escrito por hombres, pero lo que yo quiero aportar es que pues la eternidad en la vida cristiana sí existe, obvio, o sea, respetando lo de las demás personas de lo que puedan aportar, pero las escrituras dicen que hay un infierno que es un lugar donde Dios algún día vendrá a esta tierra y vendrá, pues cada cual tiene que dar cuenta de lo que hayamos hecho en este planeta, ¿no? Bueno, no, totalmente válido. Ahora sí, que nos quiere compartir en la noche de hoy. Pues yo quería compartir una historia que me pasó hace mucho tiempo, era unos 5 o 6 años más o menos, cuando pues presté mi servicio militar.
fue en una zona, acá en el municipio de Florida hay una casa muy antigua, ¿no? Que se llama Casa de Piedra, es una casa pues que tiene muchos años, y pues la gente decía que ahí pues se escuchaban ruidos, y pues en una ocasión tuve la oportunidad de estar en ese lugar, acampamos en ese lugar, pues debido a que nos tocó llegar a ese lugar y no teníamos más movimiento, entonces pues me tocó la hora de guardia, que es la hora más crítica que uno de soldado pues puede tener, que es de 1 a 3 de la mañana. Okay. Y pues me senté debajo de un árbol, que era un árbol algo frondoso, y pues tuve la experiencia, la verdad pues no vi con exactitud qué fue lo que me sacudió el árbol, pero sí me lo sacudieron de una manera muy muy fuerte, que pues yo puedo decir que si hubiera estado ventilando en esa hora en la madrugada, pues podía haber dicho que había sido el viento, pero no, la verdad no, estaba todo tranquilo y me sacudieron ese árbol de una manera que, la verdad, muchos dicen que es el árbol de la bruja, ¿no? La verdad pues no la vi, ni escuché risas, ni nada por el estilo, pero es muy raro que al sentarme yo debajo de ese árbol y al momento me lo hubieran sacudido de esa manera. Y no fue un compañero, no, porque obviamente yo era el único que estaba en ese lugar de guardia y a esa hora todos mis compañeros estaban durmiendo. Bueno, interesante su historia, amigo, y muchas gracias por la respuesta a lo del infierno. Dice Miguel Villanueva, para mí el infierno tiene nombre propio, dinero, mata amistades, empobrece el alma de quien posee en grandes cantidades, es el mismo mal encarnado, la gente mata por el dinero. Feliz noche, numeral Cartel Paranormal. Tripas, ¿qué tal que si el infierno no sea como lo pintan, que sea diferente a como nosotros lo imaginamos? Dice Joan C. Claro, podría pasar, ¿no? Por eso es la pregunta. Es una pregunta sin una respuesta comprobada, ¿no? Si muchos creemos en un paraíso por hacer el bien en la tierra, también creemos en un sitio donde se pagará todo lo malo, según nos vende el mundo, dice Sebst en Twitter. Cosmos dice, es algo muy complejo el tema del infierno. Se dice que somos energía y la energía no se destruye, sino que se transforma. Como tal, lo que iría al infierno sería esa energía. ¿Es posible atormentar a la energía? Las escrituras no hacen una descripción clara del infierno, dice Cristian en Twitter. Tripas, ¿y a mí quién me afirma que lo que dicen las escrituras son ciertas? Dice Ismael David. Claro, de acuerdo. Por eso está la pregunta ahí. Cada quien puede opinar lo que quiera. Sí creo que exista el infierno y el purgatorio. Puede que al morir seamos conscientes de nuestros pecados y tengamos que enfrentarnos a nuestros propios demonios y así salvarnos o condenarnos, dice Rosy BG. ¿Por qué hay infierno y cielo? O si de verdad somos experimentos extraterrestres, ¿cómo seríamos capaces de decir que hay esa clase de privilegios y castigos? Andresiño. La Mega, buenas noches. Buenas noches, señor Tres Palacios. ¿Quién habla? Douglas Calderón desde Cali. Señor Calderón, buenas noches, bienvenido. Y antes de oír lo que nos quiera aportar en la noche de hoy, ¿usted cree que existe el infierno? Mira, yo tengo una formación católica. Sí. Por supuesto, los católicos somos cristianos porque, pues, por supuesto que creemos en la divinidad de Cristo, ¿sí? Sí. Sobre el tema del infierno, una cosa es las opiniones que cada uno podamos tener, pues por desconocimiento, por deducción, por conveniencia, y otra cosa es lo que dicen las escrituras. Las escrituras hablan muy claramente de un lago de azufre y fuego que no se extingue, donde el gusano no muere, ¿sí? Entonces lo dice Jesús en la Biblia, que vendrá a pagar a cada uno según sus obras. O sea, si ha sido para la vida eterna, si se ha hecho las cosas bien de acuerdo al plan de Dios, o para la muerte eterna del espíritu. Como el espíritu es inmortal, sí. Entonces, ahora sobre el argumento de que fue escrito por hombres, la Biblia fue escrita por hombres.
que pasa es que escrita por hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo. Desde el Antiguo Testamento ha sido así, y el Nuevo Testamento pues fue escrito por los apóstoles sin ningún interés diferente a transmitir la vida de Jesucristo, lo que Él enseñó, y Él enseñó esas cosas. Entonces allí no cabe lo que yo deduzca, lo que yo presuma, lo que para mí me convenga, sino lo que dice realmente las Escrituras. Puede haber quienes afirman de que bueno, pero eso lo cambiaron, y dicen bueno, y entonces ¿a dónde está el original? Si dices que la cambiaron, si dices que no dice eso, entonces ¿a dónde está lo que tú dices que dice? ¿Me comprendes? Sí. ¿Sí? O sea, son cosas que en las cuales nos toca, si creemos que Jesucristo es Dios, ¿sí? Porque lo dice la Escritura, y porque el Jesucristo histórico no ha sido reconocido, inclusive por historiadores judíos, que no tengan ningún interés en reconocer a Jesús como Dios. Sin embargo, registran los milagros que ocurrieron, que de fruto de la mano de Jesús, todas los espíritus malos que expulsó, ¿sí? Una última cosita allí sobre María Magdalena. Es demasiado descabellado pensar de que Jesús pudo haber tenido alguna relación con María Magdalena, porque eso hubiera sido registrado común y corriente, tanto por los historiadores como por la Biblia, lo hubiera registrado si hubiera sido así. Pero es descabellado presumir que tuvo hijos con ella, hubiera tenido hijos con ella, porque entonces la Biblia del Antiguo Testamento dice que habla del Hijo de Dios, de que nacerá el Hijo de Dios, que nacerá de mujer, y esto nunca habla de varios, porque entonces ¿cómo sí que sería Dios y los otros diosesitos y los otros la tercera generación de diosesitos? Eso es descabellado pensarlo de esa manera, mi querido Tres Palacios. Muy bien, y su opinión es totalmente válido, y su aporte. ¿Alguna historia que quiera compartir esta noche? Sí, mira, fíjate que yo que sale distrito de Agua Blanca, yo participé en la desmovilización hace como unos 20 años de grupos de pandilleros, ¿sí? De estos muchachos, pues hay unas historias muy, muy escabrosas de cómo ellos pues participan en cuestiones de violencia, y muchos se acogieron a planes aquí del gobierno municipal, del gobierno de Guerrero hace ya más de 20 años. Sin embargo, nosotros fundamos una empresa que el gobierno nos dio la oportunidad de organizar para poner a trabajar a los muchachos, y muchos de ellos se acogieron a ello, otros no. El caso es que nosotros tuvimos, por la empresa que nosotros trabajamos, pasar más o menos, por poner alguna cifra, unos 100 muchachos, de los cuales pues con el tiempo fueron muriendo por algunas razones, y finalmente yo creo que murieron, de los 100 que nosotros trabajamos, de esos muchachos murieron como 70, solamente un grupo muy reducido se rehabilitó y sobrevivió a toda esta cuestión de violencia. El caso es que aquí en la casa mía venían y conversamos, y cuestiones de trabajo y esto y lo otro, y sin embargo de los tantos y tantos que murieron y que pasaron por esta casa, que pasaron por esta cuadra, yo nunca he sentido que ninguno de ellos haya vuelto por acá después de muerto. Pero hubo un caso que me llamó mucho la atención, solamente un caso de tantos que yo sentí que ese muchacho regresó acá a esta casa, porque es que por lo siguiente, un muchacho llega por la noche el jueves y tal, y me conversa todo común y corriente, y charlamos acá en la puerta de mi casa, en fin, al otro día me dice, un amigo me dice, mira, ¿cómo te parece que leíste el Caleño? ¿Cómo te parece que allí apareció hablando de la muerte de este muchacho? Y dije, no, increíble, pues que yo hablé con él anoche, y me dice, no fregué, está echándome carreta. Yo le dije, no, te lo juro, yo hablé con él acá, él estuvo aquí parado, y hablamos los dos.
En fin, a ese mismo muchacho mi hermano lo vio el domingo en la esquina, el mismo domingo, o sea, 4 días después de muerto, lo vio en la esquina. Cuando yo le conté, le dije, mira, ¿cómo te parece que me cuentan que este muchacho dice que está muerto y resulta que él vino acá? Y yo hablé con él y todo común y corriente. Dice, ¿cómo así que está muerto? Si yo hablé con él el domingo. O sea, 4 días después de muerto ese joven, todavía alguien lo había visto. Y el mismo jueves que ya estaba muerto, yo lo vi en la noche, él vino acá y habló conmigo y estuvimos hablando algunas cosas. Entonces, de los únicos, de tantos muertos de tantos muchachos que yo conocí que están muertos de ese proceso, solamente uno de ellos regresó aquí a despedirse de mí. Yo siempre tuve con ellos trato muy respetuoso, y tal, pero nunca recibí una energía así, digamos, de decir que alguien volvía a verlo después de muerto, y solamente a ese muchacho lo vi. Entonces quería comentar esa experiencia. Amigo, muchísimas gracias a usted por su historia y por opinar acerca del infierno. ¿Existe el infierno? Y si quieren formular la pregunta para mañana, pues lo hacen en su Instagram con el numeral El Libro del Cartel. Dice Cata MB 1997, el infierno está en la tierra cuando sufrimos cosas de verdad terribles. Estamos purificando nuestro espíritu de lo malo que hemos hecho en nuestras vidas pasadas y aprendemos de nuestros errores para llegar a un cielo que es donde descansamos eternamente y ya hemos cumplido nuestra misión en esta vida. El infierno es parte de lo que vivimos en vida, dice Leoval, ya que casi todo lo que nos pasa y pasa alrededor del mundo es negativo, nocivo para nuestras vidas. Cada quien busca su bienestar para sí, sin importarnos los demás. Existe mucho egoísmo, los valores por el suelo. Desde mi perspectiva, ese podría ser un tipo de infierno, pero pienso que puede haber varios tipos de infierno. El infierno es solo un invento. Mantener adeptos a cualquier religión es solo para causar sumisión entre la gente, dice Byron Quintero. Opinen en redes sociales. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches, con Roberto. Roberto, bienvenido al Cartel de la Mega. Y Roberto, ¿para usted existe el infierno? No, pues primero quería decir que casualmente esta misma noche los señores del canal Teleamiga que han sido señalados de fundamentalistas y de gente ya, digamos, de un catolicismo ya un poquito llevado al extremo. También pasaron unos videos exactamente de este mismo tema del infierno, pues bueno, bastante fuertes, unas imágenes que ellos pasaron de lo que se supone es el infierno y de lo que sufren las personas. Se supone que si van al infierno es por no cumplir los mandamientos de la ley de Dios y por transgredir pues en diferentes formas todos los mandamientos divinos, digámoslo así. Uh-huh. De todos modos uno se pone a reflexionar por qué estamos aquí. Es como si yo estuviera en la orilla de una piscina y alguien me empujara y esa empujada al agua fuera el hecho de venir a este mundo a vivir. Uno podría decir, yo la verdad pues esto es vivir es bello, la vida es bella, pero no sé si yo hubiera tenido la opción de decir, pues si me han de poner estas opciones de ir de supuestamente que para salvarme tendría que salvarme de un infierno, pero yo no, o sea, de pronto yo diría, de pronto si yo no quería venir acá porque me van a poner esos mandamientos, hay tanta cosa supuestamente, todo lo supuestamente placentero y bueno es pecado y hay un resto de cosas. Entonces pues yo me quedé pensando fue en eso, ¿no? O sea, uno no pidió venir acá, la vida es bella, teniendo en cuenta que la vida es bella y el ser humano es algo grandioso y todo, pero no sé, o sea, de todos modos se le ponen a uno como un dilema de cielo, infierno, no sé, queda uno muy pensativo. Yo la verdad es muy complicado, la verdad, pensar en eso, ¿no? Total, por eso planteamos esas preguntas, para que cada quien
quiera decir lo que quiera respecto a eso. Bueno, amigo, ¿y qué historia nos quiere compartir? Bueno, colgó nuestro amigo. Pensé que iba a compartir una historia. También, si solo quiere responder a si existe un infierno, es totalmente válido. En Twitter, con el numeral de esta noche, al cartel Pastores. Chévere los que están enviando imágenes de un posible infierno, como Carlos Ben, que cada noche bombardea de muchas fotografías. Mil gracias a Carlos. Cosmos sigue opinando por ahí, con varios en Twitter, acerca del infierno. Tripas, y después de muerto... bueno, ese fue el de... no, mentira, este no era el de energía, pero dice: Tripas, si después de muerto somos energía, no tenemos conciencia propia de qué es ir al cielo o al infierno, si no vamos a ver ni sentir algún castigo o premio por ser malos o buenos. Saludos desde Cúcuta. Bueno, sí, también buena respuesta, ¿no? ¿Será que cuando seamos solo energía sufrimos? ¿Somos conscientes del castigo? La serie Cosmos y todo lo que allí explican hacen dudar mucho de la existencia de un cielo o un infierno, pero algo sí genera mucha duda, y es: ¿a dónde va el alma después de la muerte? La lógica no siempre ayuda. Son comentarios en Twitter hasta ahora. Las escrituras hablan de que Jesús descendió a los infiernos y le quitó las llaves de la muerte al diablo, dice Joan. Las descripciones tales como el lago de fuego o cualquier otra pertenecen al estilo literario apocalíptico, no es una descripción literal. La Mega, buenas noches. Buenas noches, Tripas. ¿Quién habla? Andrés. Andrés, bienvenido, gracias por llamarnos. Andrés, ¿existe el infierno? Bueno, Tripas, pues para mí la verdad no existe el infierno ni el cielo. Yo más bien creo en que nuestra alma, pues al morir en esta vida, porque yo creo en la reencarnación, evoluciona dependiendo de nuestras acciones, en esta vida. Si tuvimos acciones buenas, pues vamos a trascender a un nivel más elevado, por decirlo de alguna manera. Y si fuimos malos, pagamos eso en otra vida. Sí, podría decirse, vamos a descender, porque no puede que no reencarnemos en este mundo, sino en otro mundo, y ese mundo sea como peor, digámoslo así, sea peor que este, entonces vamos a sufrir más, y tenemos que buscar la manera de hacer el bien para, pues, no vamos a cambiar todo el mundo, pero vamos a ser juzgados. Cuando moramos vamos a ser juzgados para poder trascender y evolucionar, como te dije antes. Muy válido. ¿Y qué nos quiere compartir en esta noche? Bueno, Tripas, pues hoy estuve yo investigando, pues mirando en internet, y me encontré con un video pues que me pareció muy curioso, muy extraño, que es sobre un posible viajero en el tiempo, y que con muestran pruebas y todo, y me pareció pues algo muy interesante. El señor se llama Sergei Panamarenko, algo así que es el nombre de él. Eso pasó en Ucrania en el año 2006. Hicieron una investigación de este señor, porque lo encontraron que muy desubicado y muy sorprendido. Sí. Y averiguando por una dirección que en ese tiempo, o sea en el 2006, ya no existía. Entonces la policía lo llevó y lo entrevistó un psicólogo, un psiquiatra. Lo entrevistó y le hizo unas preguntas, y pues él afirmaba que había nacido en 1932, y que pues eso fue en la década de los 50. Él estaba paseando, estaba tomando unas fotos, y en una de esas fotos, al parecer, tomó la foto de un ovni, un ovni en forma de campana. Sí. Y que eso es lo último que él se acuerda, y que apareció pues en el año 2006. Y lo curioso de esto, Tripas, es que pues al hombre lo tenían en una habitación, y el hombre desapareció de esa habitación misteriosamente. O sea, nadie sabe cómo desapareció, nadie lo vio salir, nadie vio nada. Simplemente como llegó, se fue otra vez, nadie supo nada más de él. Ahí en YouTube está el video, por si lo quiere buscar, Tripas. ¿Usted qué conclusión saca de esto? ¿Usted cree que esto pudo haber pasado? Pues, Tripas, para mí es muy difícil como creer, pero según las pruebas que muestran, pues es muy posible. En una de esas fotos que revelaron, él llevaba una cámara, en una de esas fotos que revelaron había una mujer, y resulta que dieron con el paradero de esa mujer, y ella dice que era la novia
del sujeto, de Sergei, que era la novia de él y que a él lo habían reportado como desaparecido en esa década, en la década de los 50. Y además buscaron documentos y que muestran que el sujeto al parecer sí vivió en esa época, no sé. Bueno, no, pues muy buena la historia. Y ahí nos deja pensando, ¿será que viajeros en el tiempo existen en el caso de este hombre? Llegar desubicado a otro año y decir, no, pero yo soy de por allá del 32. En ese plano no existe tiempo o espacio o forma definida, por eso también los fantasmas son tan diferentes estados al alma. Uno en gracia y otro en desgracia, dice Juan Gabriel Molano. Opinen del infierno. Les recomiendo mucho el libro de Urantia, es bastante largo, pero podría ayudar a resolver muchas dudas sobre la religión y todos estos temas, dice Cosmos. Biotripas, coloca el audio, ya se lo hemos mostrado acá, de la excavación donde se escuchan lamentos o gritos, ¿no? Mucha gente dice que eso es falso. Por ahí en YouTube encuentran ese mismo video que alguien dice, mire, estos son audios sacados de otro lado, que hablan que cuando estaban haciendo un túnel, excavando, se oían lamentos, como el centro de la tierra estuviera el infierno. Dice Rey Buitrago, el infierno está aquí en la tierra. Todo lo que hagas acá mismo lo pagas o quedas debiendo para tu próxima existencia. Y tenemos el libre albedrío de escoger el bien o el mal. Conectado desde Soacha como siempre, gracias. Un abrazo a mis amiguitos en Soacha. Tripa, los viajes en el tiempo conllevan a muchas paradas de existencia, es poco probable. De eso hablamos hace poquito. Pero bueno, el infierno existe solo para el que cree en este sitio, dice Alex Pérez. Sí creo plenamente en una existencia al infierno. En internet hay miles de testimonios de personas que murieron por un minuto y cuando volvieron en sí, no paraban de llorar. Ahora también hay psicofonías de unos mineros en Rusia, dice Alexander S. Sí existe, recordemos que el propio Jesucristo nos habló en varias ocasiones sobre que tenemos que pagar lo que hicimos mal, dice Daniela Páez. Numeral al cartel Pastores. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Diego. Diego, ¿existe el infierno? Sí, yo sí creo que existe el infierno. ¿Y en dónde? ¿O qué se lo imagina? ¿O cómo es? Según el amigo que llamaban anteriormente, que acerca de la Biblia, pues la Biblia yo creo, ¿no? Porque la Biblia es como un manual de la vida, ¿no? Del hombre, independientemente de la religión que seamos, ¿no? Católicos, cristianos. Pues no me considero cristiano ni católico, ¿no? Pero pues a través de la Biblia se puede tener un conocimiento de estos misterios, ¿no? Que no todo el mundo tiene como la capacidad, ¿no? De aceptarlo o de comprenderlo. Pero la misma Biblia dice que el infierno queda en el centro de la tierra, que por eso dice que Jesús descendió allá a aquel lugar y pues en el creo, ¿no? Que dice que fue allá y a predicar o a enseñar, no sé, sí, acerca de la ley de Dios. Entonces pues yo creo que sí existe un infierno, y si el infierno fuera en esta tierra como muchas personas creen, entonces sería algo ilógico, porque todas las personas que han sido malas, ¿no? Muchas personas que son malas, que matan, roban, violan, hacen mucho mal, se van de esta vida sin pagar nada, ¿no? Entonces me parecería que sería algo injusto, ¿no? De parte como de Dios, no darle un castigo en esta tierra a las personas. Por eso vemos que hay muchas personas que son malas pero no les pasa nada, pero que cuando mueren yo estoy seguro que van a pagarlo en el infierno, ¿no? Como también hay una recompensa para las personas que se esfuerzan por hacer lo bueno y pues van a tener su recompensa en el cielo. Entonces yo sí creo, estoy seguro que existe un infierno. ¿Y cuál es su historia que nos quiere comentar? No sé si puedo hablar porque es una historia pues que me pasa acá en mi trabajo. Yo soy guardia de seguridad. Ajá. Entonces no sé si lo puedo compartir. Claro. La vez pasada pues me han pasado muchas cosas, ¿no? Yo soy ahí, esto es una oficina, ¿ves? Y entonces escucho que me mueven las sillas y todo, y la vez pasada estaba cantando una canción de Barón Rojo y estaba ahí cantándola. Sí. Y pues estaba concentrado pensando ahí y cantando, cuando de pronto fue que sentí que al lado mío se paró un hombre y empezó a cantar la canción conmigo. Uh-huh. Pero pues yo estaba en mi cuento y yo reaccioné, y pues cuando volteé a mirar ya no estaba el hombre, pero el sujeto estaba cantando al lado mío la canción de Barón Rojo. ¿Usted vio a este hombre? Sí, yo lo vi, estaba vestido de negro. ¿De negro y él cantaba con usted? Él cantó el corito de la canción.
Y, o sea, aparte de verlo, lo escuchó también. Lo escuché y pues ha sido genial, pues siempre he trabajado de guardia de seguridad y me han pasado muchísimas cosas también. Y, pero, perdón, ahí donde está usted, ¿hay cámaras de seguridad? Sí, hay cámaras, pero pues nosotros como empresa de vigilancia no tenemos acceso a las cámaras porque las manejan directamente la entidad que para la que nosotros trabajamos. Ah, para haber revisado las cámaras, a ver si allí aparecía este hombre. Sí, pero igual mis compañeros anteriores siempre cuentan que ellos están ahí, que los tocan, que los molestan, entonces ya, pues para la jefe acá, pues ella dice así, todos los guardias que llegan acá, en algún momento nos comentan que los han asustado, que los espantan. Hay unos que no duran nada porque pues se van, les da mucho miedo. ¿Y por qué? ¿Y qué dicen entre ustedes? ¿Por qué asustan ahí? ¿Hay alguna historia en esta oficina? ¿Por qué asustan tanto? Pues nosotros creemos que es por el cementerio, porque queda acá el cementerio que al lado. Ajá. Entonces creemos que esa es la salida de Bogotá por Siberia, vía Siberia. Sí. Entonces pues creemos que son de pronto, no sé, entidades, espíritus que por el cementerio. Y usted me decía que también le han pasado más cosas, las otras cosas también le han sucedido allí o en otros lugares. No, en otros lugares, fueron 2 conjuntos residenciales, pues porque es que, no sé, me han pasado muchas cosas extrañas con personas que mueren. Entonces resulta que estaba en un conjunto y también así era como las 2 de la mañana, iba subiendo así y pues concentrado, ¿no? Y yo divago mucho y iba así, cuando iba volteando así 3er piso y de la mitad del pasillo, digámoslo así, del zaguán, me crucé con un muchacho como de 23 años y yo cuando reaccioné volteé a mirar y el hombre se desapareció. Yo vi cuando empezó a bajar la escalera, pero se desapareció. Y entonces yo quedé quieto porque pues a mí me dio mucho miedo. Yo me pegué contra la pared y comencé a llamar a mi compañera por el radio, a decirle que mirara la cámara pues para ver quién iba, pero sí, la compañera nunca escuchó que yo la había llamado y yo le murmuraba por el radio y ella nada. Y entonces yo saqué la fuerza, me bajé y cuando bajé había un frío muy tenaz, era un frío muy pesado y yo salí corriendo y cuando ella vio que yo salí corriendo de la torre, ella me llamó, me dijo, ¿qué pasó, compañero? ¿Qué pasó? Y yo le dije, ¿por qué no me contesta el radio? Yo modulándole y usted no me prestó atención. Es que usted vio salir a alguien, usted vio entrar a alguien, que es que me pasó esto y esto. Y estuvimos mirando en la cámara y no se veía nada. Entonces pues yo estoy seguro que el hombre se desapareció. Historias de un guarda de seguridad, muchas gracias por compartirlas en esta noche en el Cartel Paranormal. A primera hora tuvimos al padre Andrés hablando de María Magdalena y ahora en esta segunda hora estamos escuchando historias y escuchando la respuesta a ¿existe el infierno? Tripa, según la Biblia, el infierno tiene varios niveles. De hecho, este mundo es como un primer nivel. Por eso muchos purgan sus culpas en vida con enfermedad y eso, dice Juan Gabriel Molano. Tripas, el infierno del videojuego Agony. Sí, la otra vez yo les estaba hablando de ese juego que si ya salió. No lo he visto, hay unos trailers en YouTube, pero no he visto que haya salido al mercado, que me decía un gamer que es uno de los videojuegos que mejor va a recrear el infierno. Agony se llama. El infierno es un punto temporal de un estado de conciencia donde entran buenos y malos, pero nadie da fe exacta de este sitio ya que nadie ha ido o regresado para certificarlo o desmentirlo. Antes de seguir oyendo historias, hay un video que me han recomendado aquí en YouTube, que hay muchos, ¿no? Entonces ya uno no sabe en qué creer o no, pero es chévere a veces. Uno ve, escucha cositas ahí y saca su conclusión. Me han mandado el link. Esto le doy el crédito, esto es de algo llamado Expediente Paranormal RB, de su canal.
y se titula La mujer que visitó el infierno. Oigamos un pedazo de esto a ver qué dice. Este es un relato de lo que sucede cuando las personas están en la delgada línea entre la vida y la muerte. Puede ser un espacio de tranquilidad, aunque en ciertas ocasiones podría tratarse de un lugar oscuro y cruento, justo como le sucedió a Angie Fenimore. Ella fue una mujer que intentó suicidarse en 1991. Afortunadamente para ella, el asunto salió mal y no pudo terminar con su vida de manera exitosa, pero pudo echar un vistazo a lo que ella está segura se trata del mismo infierno. Expediente Paranormal presenta Angie Fenimore, la mujer que visitó el infierno. Estas experiencias cercanas a la muerte son consideradas por quienes las han estudiado extensamente como la prueba definitiva de que existe algo más allá de nuestra realidad y que hay un lugar al que vamos a parar cuando morimos. El intento de suicidio de Fenimore ocurrió el 8 de enero de 1991, tras años de una relación bastante problemática y nunca haber podido superar sus traumas de abuso infantil. La mujer consideró que no existía otra salida y decidió terminar con su vida. Se encontró con un mundo de oscuridad. Lo que sintió fue mucho más terrible y personal que las viejas metáforas de fuego y azufre. Ella se encontró primero con una especie de reproducción completa de su vida en la que pudo evaluar cada una de las decisiones pasadas y sobre todo cómo esas decisiones la habían llevado a aquel momento específico. Cuando prácticamente había terminado su vida, llegó la oscuridad. Pudo ver, casi tocar, el momento preciso de su muerte, la culminación de su suicidio, y entonces todo cambió. Cuando prácticamente había terminado su vida, llegó la oscuridad. Sus ojos pronto se adaptaron a ella y pudo distinguir en la penumbra un número importante de personas que se encontraban cerca de ella. Todas andaban lento, como pensativas. Cuando pudo detallarlas, se dio cuenta de que tenía rostros sin expresión alguna. Antes de que pudiera describirlos, fue succionada por alguna entidad o poder inexplicable y llegó a otro lugar de aquel mundo tenebroso. De pronto, se encontró en el borde de un plano oscuro, suspendida de nuevo en la oscuridad y envuelta en una niebla negra que se arremolinaba alrededor de sus pies. De nuevo, había una multitud de personas, pero no había ningún niño ahí. Fenimore sentía mucho terror de todas las personas que se encontraban ahí, pero al mismo tiempo no podía esconderse de ellas. No tenía a nadie con quien conversarlo. Y entonces llegó la soledad. De acuerdo con la mujer, nada puede compararse con la desesperación que sintió en aquel momento. El hecho de saberse sola, abandonada y eternamente condenada a permanecer en aquel lugar, le generó un vacío que ninguna persona podría jamás comprender. Todos quienes se encontraban allí parecían llevarlo dentro. Sus rostros no mostraban expresión alguna, sus movimientos no parecían tener ningún objetivo. Yo sabía que estaba en un estado del infierno, pero este no era el infierno de fuego y azufre, típico que había aprendido de niña pequeña, aseguró Fenimore. De pronto apareció una gran voz de poder. Una voz que incluía tanta fuerza que con una palabra podría destruir el universo entero. ¿Esto es lo que realmente quieres?, le preguntó la voz. Al final, queda claro para ella que creer en la posibilidad de haber sido salvada por el mismo Dios hizo toda la diferencia. Tras la experiencia, despertó en el mismo lugar donde había intentado suicidarse, convencida de que debía darle a la vida una nueva oportunidad. No cabe duda que Fenimore, la mujer que visitó alguna parte del infierno, reforzó las nociones que tenemos sobre la existencia de un cielo y el infierno. El primero, un lugar donde se premia la bondad, mientras que en el segundo se castiga la maldad y el egoísmo. Te recomiendo El terrible caso del vampiro de Highgate.
Muy bien, ahí está pues este relato que nos han recomendado de YouTube. Cada quien saca su conclusión, ¿no? De estas historias de visitar el cielo, visitar el infierno, que los relatos del túnel, el relato de esto del infierno, cada quien. ¿Será que tendremos la respuesta del infierno algún día? Porque alguien decía aquí en Twitter, decía Luchito Salzar, decía, solo hay cielo, no importa hagamos el bien o el mal, a eso me refiero yo. ¿Será que no hay infierno? La Mega, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Juan David. Juan, bienvenido. ¿Usted cree que existe el infierno? Muchas gracias, hombre, Daniel. Hermano, de hecho, sí. ¿Cómo? Primero para felicitarle, hermano, por ese gran programa. Y sí, hermano, sí tiene que existir el infierno, porque para mí si existe una cosa, tiene que existir la otra. ¿Cómo se lo ha imaginado? Pues, hombre, Daniel, yo antiguamente no, hace aproximadamente 5 años estudié mucho lo de hermenéutica, escatología, teología, demonología. Llegué a unas partes muy profundas que de hecho tuve que parar eso porque me estaba prácticamente dando algo, no me estaba sintiendo tranquilo y mejor preferí pararlo. Ajá. Pero de que existe, sí existe, Daniel, y son temas demasiado pesados. Pues triste ser la última llamada y no tener buen tiempo, pero sí existen. Estuve también estudiando lo que es la materialización de la energía satánica, que también es un tema demasiado pesado, y este cuento de los ovnis, como lo quieran llamar, o ovnis, porque ya son más bien un tema que ya, creo que en México hay alguien que ya lo estudió y ya llegó a la tesis de él, fue que sí existen, porque en realidad son demonios, Daniel, son demonios de los que Satanás se trajo con ellos. Eso es la materia de Satanás. Ellos simplemente están esperando el momento para poder entrar, y del infierno, hermano, pues es terrenal, está aquí, pero son 3 cosas. Es el Hades, el lago de fuego y el infierno. El infierno es lo último. Eso funciona como, digamos, un bote de basura, que es el lago de fuego, donde van a ir pues ciertas personas, pero de que existe, sí existe, Daniel. Y es atormentador, de verdad que es atormentador. No se lo estoy diciendo porque lo viví, pero sí creo que sí existe. Como creo que existe un cielo, creo que existe un infierno. Y son temas pues así que han hablado y he escuchado que dicen que en el infierno nuestros sentidos se van a aumentar un 5% más de lo que sentimos. O sea, si usted es decir, yo le puedo hablar, pero en el infierno vamos a escuchar gritos, no van a ser voces sino gritos, y constantemente nos van, o bueno, no estoy diciendo así, pero nos van a acusarnos. Los mismos demonios van a acusar de todas las partes que nos hablaron de un buen camino, y nos van a atormentar con eso. Bueno, interesante, amigo. ¿Y nos quiere compartir alguna historia la noche de hoy? No, Daniel, mira que de hecho nunca tengo ninguna historia. Es más, a veces pienso yo no sé ni qué tengo, porque hay partes que me dicen, ve Juana, y asustan. Ve Juan, en su casa, yo duermo antes, vivía en mi casa de 3 pisos, vivían digámoslo, en el sótano. Ahí supuestamente se acercó un señor de una guagua, y la guagua, bueno, todavía está ahí, y yo me acuesto y yo me coloco a ver la guagua, y yo me coloco, bueno, que haría ese muchacho para haberse colgado, que él se aparecía. De hecho nunca me han asustado, en las partes que asustan voy a ver si me asustan, y nunca me han asustado, pero eso es dependiendo de lo que uno cree, Daniel. Yo a veces pienso que eso es lo que uno tenga arraigado en las creencias de uno. Mi mamá me decía que si una persona se moría nunca le iba a asustar. Cuando usted se muere, nosotros somos seres tripartitos, somos espíritu, cuerpo y alma. El espíritu le pertenece a Dios. Sí. El alma funciona como fuego. Según como usted la vive, va a tener esa llama encendida. Si usted no la vive, va a tener apagada. Esa alma es la que vamos a presentar, digámoslo así. El cuerpo simplemente es un vehículo que nos conduce. El cuerpo muere, el cuerpo se le echa candela y se deshace, en el polvo se vuelve polvo. Es solamente eso. Y yo digo que si algún día se me presenta a mí algún espanto, un espíritu, simplemente va a ser algo del mal, va a ser un demonio. Entonces, de hecho, nunca me han asustado. He estado en partes que según me asustan y tampoco me han asustado, de hecho no. Y cuando siento el miedo, simplemente lo enfrento. Por ejemplo, a veces me paro a medianoche y ando con las luces apagadas, y si siento miedo, pues lo reprendo. O si me da miedo ir a tal parte, voy a esa parte y me quedo un tiempo, 15 minutos, 20 minutos, hasta que yo ya no sienta eso. Bueno, pues muy válido. Y
Y sí, hay personas que por más de que vayamos a lugares donde dicen que asustan nunca, vemos, sentimos cosas, ahí me incluyo en ese listado. Pero bueno, La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Hola, desconfirman. Bueno, amigo, bienvenido. ¿Para usted existe el infierno? Yo digo que sí, pero no de esa forma como nos lo describen. ¿Cómo se lo imagina? Que no me la imagino como sea otra parte terrenal, sino más bien como que nosotros ya prácticamente con lo que vivimos actualmente estamos en un infierno con toda la maldad, toda la corrupción y todo lo que vivimos a diario. Pienso que esto ya, vivir aquí ya es un infierno. Bueno, amigo, de esta forma. ¿Y qué historia nos quiere compartir? Pues, viejo Tripas, mira que yo de pequeño, yo vivía en una casa de mi abuelo, y en esa casa, pues cuando ya tenía por ahí 10 años, me contaron que mi abuelo prestaba la casa para hacer los funerales de los vecinos. Los velorios. Porque, pues, sí, los velorios. Pero porque en esos tiempos, pues, era como, aquí en Cali eran zonas pues feas y todo eso, y la casa de mi abuelo era como que una de las casas como medio bien arregladas. Okay. Y ya cuando, pues, a los 10 años viviendo en esa casa, yo sentía demasiadas cosas. Uno se quedaba a medianoche viendo televisión y uno, solo con la luz del televisor, uno veía siluetas pasar pues hacia los lados. Uno como que, uy, ¿qué es esto? Y uno volteaba a ver si de pronto era el papá o la hermana que se levantó a ver, y no, nadie por ahí. Y le respiraban a uno en el oído. Eso fueron cosas muy... Yo hasta que no me fui a esa casa, yo no dejé de sentir eso. Yo de pequeño yo mantenía atormentado por eso, y de infinidad de cosas más que me han pasado allá. Bueno, pues ahí se le da un poquito la llamada, pero agradecerle, bueno, esa historia de la casa del abuelo. Ya en @el libro del cartel se ha publicado la pregunta para el día, bueno, desde hoy, donde leeremos mañana en la noche los comentarios. Esta pregunta es gracias a @minmegráfico. ¿Le gustaría la vida eterna? Es la pregunta que se acaba de formular. ¿Le gustaría la vida eterna? Mañana estaremos leyendo sus respuestas. Ya vamos cerrando esta noche. Ya viene la repetición del cartel de la Mega después de la medianoche. Mil gracias a los que se conectaron la noche de hoy, a los que participaron y logré saludarlos, leer ahí sus comentarios. De parte de Carlos Mira, que hace conmigo el cartel de 8 a 10 con los huesitos, los casi infieles, de Tripas Corazón, Adóptame. De parte de Diego Hernán en la producción y de parte mía, Dani Tres Palacios el Tripas, les deseamos una feliz noche. Mañana a las 8 en punto, ojalá estemos en este plano para decirles feliz noche, bienvenidos al cartel, pero por ahora les puedo decir feliz noche y que en paz descansen. Las puertas del más allá se abren en el cartel paranormal de la Mega. RCN Radio felicita al periodista Jairo Tarazona por el premio Simón Bolívar a Mejor Reportaje en Radio con el trabajo de Marquetalia a La Habana. Adiós a las armas. Los últimos días de la guerra. RCN es la radio de los grandes periodistas. ¿Quieres ser profesional y conocer el mundo haciendo negocios? Pensa diferente, elegí bien. Estudia negocios internacionales en el Colegio Administrativo de Unicoc. Más de 40 años formando profesionales. Prepara tu pasaporte e inscríbete ya en www.colegioadministrativo.edu.co. Registro INES 53-530. Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Recuerda, estudia negocios internacionales en Unicoc. Inscríbete ya. www.colegioadministrativo.edu.co. RCN Radio felicita al periodista Jairo Tarazona por el premio Simón Bolívar a Mejor Reportaje en Radio con el trabajo de Marquetalia a La Habana. Adiós a las armas. Los últimos días de la guerra. RCN es la radio de los grandes periodistas. Si tiene una queja, reclamo, sugerencia, solicitud o comentario positivo, ingrese a nuestras páginas y escríbanos en el vínculo Atención al Oyente o llámenos a nuestra línea 314-7070, extensión 1310.
RCN Radio felicita al periodista Jairo Tarazona por el premio Simón Bolívar a Mejor Reportaje en Radio con el trabajo de Marquetalia a La Habana, Adiós a las armas, los últimos días de la guerra. RCN es la radio de los grandes periodistas. La Mega te pega al cielo. RCN, nuestra radio. Este año, el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, categoría radio, es para los periodistas de RCN. Felicitaciones a Jairo Tarazona, ganador de la categoría Mejor Reportaje por su trabajo de Marquetalia a La Habana, Adiós a las armas, los últimos días de la guerra. A Hassan Nazar, Yamit Palacio y Alejandra Uribe, ganadores de la categoría Mejor Entrevista sobre el caso de feminicidio en un centro comercial de Bogotá. Y a Catalina Gómez Ángel, de Noticias RCN y NTN 24, ganadora de Mejor Cubrimiento de una noticia en televisión por su trabajo La Toma de Mosul en Irak. RCN es la radio de los grandes periodistas. RCN se identifica con la tranquilidad. En caso de varada, mejor oprima el botón verde del app Seguros Bolívar para solicitar asistencia. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Este año, el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, categoría radio, es para los periodistas de RCN. Felicitaciones a Jairo Tarazona, ganador de la categoría Mejor Reportaje por su trabajo de Marquetalia a La Habana, Adiós a las armas, los últimos días de la guerra. A Hassan Nazar, Yamit Palacio y Alejandra Uribe, ganadores de la categoría Mejor Entrevista sobre el caso de feminicidio en un centro comercial de Bogotá. Y a Catalina Gómez Ángel, de Noticias RCN y NTN 24, ganadora de Mejor Cubrimiento de una noticia en televisión por su trabajo La Toma de Mosul en Irak. RCN es la radio de los grandes periodistas. Si tiene una queja, reclamo, sugerencia, solicitud o comentario positivo, ingrese a nuestras páginas y escríbanos en el vínculo Atención al Oyente o llámenos a nuestra línea 314-7070, extensión 1310. RCN Radio felicita al periodista Jairo Tarazona por el premio Simón Bolívar a Mejor Reportaje en Radio con el trabajo de Marquetalia a La Habana, Adiós a las armas, los últimos días de la guerra. RCN es la radio de los grandes periodistas. Jaime Garzón dijo lo que todos hemos querido decir. Lo regaña mucho porque decimos groserías, pero... Sí, pero es que, con su perdón, doctor, pero este país se escandaliza porque uno dice televisión, pero no se escandaliza cuando hay niños limpiando vidrios y pidiendo limón. Eso sí no, eso es folclore. Garzón vive. La FM, con las mejores historias para sus oyentes siempre. Este año, el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría Mejor Entrevista en Radio es para Despertar FM. Los ganadores son Hassan Nazar. Por razones de seguridad, la vamos a llamar Ana. Quiero saber cómo es ese momento. Yamit Palacio. Que le prestó todos los servicios. Alejandra Uribe. A Claudia Joana Rodríguez. Felicitaciones. Siempre. El aguacero y nunca llegues de primero. Dale a tu vida una oportunidad. Sonríe, hoy puede ser un día estupendo. Cambia el final del cuento. Todo puede ser mejor. Ve la vida con optimismo. RCN.
RCN Radio felicita al periodista Jairo Tarazona por el premio Simón Bolívar a Mejor Reportaje en Radio con el trabajo de Marquetalia a La Habana. Adiós a las armas. Los últimos días de la guerra. RCN es la radio de los grandes periodistas. Si tiene una queja, reclamo, sugerencia, solicitud o comentario positivo, ingrese a nuestras páginas y escríbanos en el vínculo Atención al Oyente o llámenos a nuestra línea 314-7070, extensión 1310. La FM, con las mejores historias para sus oyentes siempre. Este año, el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría Mejor Entrevista en Radio es para Despertar FM. Los ganadores son Hassan Nazar. Por razones de seguridad, la vamos a llamar Ana. Quiero saber cómo es ese momento. Yamit Palacio. Que le prestó todos los servicios. Alejandra toda la ayuda Uribe. A Claudia Johanna Rodríguez. Felicitaciones. Siempre. A partir de este momento, la programación de la Mega es para mayores de edad. El contenido puede ser sensible para algunos oyentes. Sabemos que en ocasiones tienes dudas de tu pareja. Que te perdone yo, que te perdone. También sabemos que necesitas muchos huesitos de marrano en tu vida. Es por eso que a partir de este momento comienza el Cartel de la Mega. No nos hacemos responsables si te dan ganas de ir al baño por tantas risas.